comenzó como tantos otros descubrimientos en astronomía. No con una luz brillante ni un anuncio estruendoso, sino con un blip apenas audible. Un movimiento a través de la negrura del espacio tan sutil, tan extrañamente planificado, que incluso los sistemas de seguimiento más avanzados lo pasaron por alto al principio. Primero se pensó que era un cometa, luego tal vez un asteroide. Pero cuanto más lo observábamos, más desafiaba 3.1 Atlas todas las etiquetas que intentábamos ponerle. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un objeto errante. Los científicos recordaron aquel extraño objeto tumbling, símbolo 2BB, Oumuamua, el fragmento de misterio interestelar que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3.1 Atlas era algo completamente distinto. Más grande, más inteligente, más lento. Y ahora, gracias a nuestro telescopio espacial más poderoso, el James Webb, el ojo cósmico más potente que tenemos la confirmación de algo fundamentalmente inquietante. 3.1 Atlas no es solo similar a símbolo 2BB o Oumuamua. Es mucho más avanzado, significativamente más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3.1 Atlas fue catalogado por primera vez, resultó inmediatamente obvio que este visitante no era típico. Los objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar rara vez se acercan tanto a la Tierra, pasan a toda velocidad por trayectorias impredecibles y desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3.1 Atlas cambió su movimiento. No atravesó el espacio a toda marcha. Navegó. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si estuviera siendo pilotada. Su camino le permitió pasar cerca de varios de nuestros planetas de manera que maximizaba la asistencia gravitatoria, como si hubiera mapeado nuestro sistema solar con antelación. Eso ya era suficiente para preocupar. Pero entonces, cuando los astrónomos rastrearon su origen hacia atrás, llegaron a una realización aún más perturbadora. La trayectoria de 3.1 Atlas no era solo improbable. Era estadísticamente imposible sin una intervención deliberada. Un cuerpo errante no podría haber evitado picos de escombros, ráfagas de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tal elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez recorrer un tablero donde cada casilla era una amenaza y, sin embargo, danzaba a la perfección, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb completamente operativo, científicos no perdieron tiempo y lo apuntaron hacia 3.1 Atlas. Lo que vieron dejó mudos incluso a los astrónomos más escépticos. Primero llegaron las lecturas térmicas. A diferencia de cometas o asteroides, que suelen emitir calor en ráfagas aleatorias, mientras el hielo se sublima y los materiales superficiales reaccionan a la radiación solar, 3.1 Atlas mostraba un flujo de calor constante y rítmico, como una señal. No caótico, no aleatorio, sino pulsado medido. La espectrografía del Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto interestelar conocido, compuestos hiperreflectantes posiblemente artificiales y una estructura interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una anomalía esporádica y tenue. Una frecuencia electromagnética de banda estrecha que hacía eco desde el interior del objeto, con una repetición cada 147 segundos. La misma firma conocida de un púlsar. Sin embargo, el objeto no tenía fuente de energía interna, núcleo giratorio, ni campo magnético detectable. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos compararon esa señal con los datos de símbolo 2BB o Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia exacta había sido detectada una vez, brevemente, en la cola de símbolo 2BB o Oumuamua justo antes de que abandonara nuestro sistema. Solo que ahora esta señal era mucho más clara. En 2017, cuando símbolo 2BB o Oumuamua dejó la Tierra, lo hizo en silencio. No tenía cola cometaria evidente,
ni fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Caía en forma de cigarro, girando de extremo a extremo como un dardo en cámara lenta, y, sin embargo, se movía más rápido de lo que la gravedad sola podía explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena, otros insistieron en que era un capricho de la física. Pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo a fondo. Ahora que 3 Unia Atlas está al alcance, el misterio de símbolo 2BB, Oumuamua, regresó con fuerza. No porque este nuevo objeto se parezca a él, sino porque lo supera en todas las métricas. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos empezaron a pensar que símbolo 2BB, o UM, UAM, no fue un explorador. Fue una sonda pasiva, un dispositivo de reconocimiento. Pero 3 y Atlas no es pasivo. Implica interacción. Nos está observando mientras nosotros lo observamos. Es la segunda fase, la diferencia entre un dron y un pin de radar. Y si es así, debemos hacernos la pregunta, que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? En las horas siguientes al pulso dirigido hacia la Luna, el Deep Space Network registró algo que ningún protocolo contemplaba. 3 y Atlas dejó de emitir, no gradualmente, no atenuándose como una estrella moribunda. Simplemente se apagó. El flujo térmico rítmico desapareció. Las pulsaciones electromagnéticas cesaron. La frecuencia de 147 segundos, aquella que imitaba un pulsar muerto, se extinguió como si alguien hubiera pulsado Interrupted Invisible. Los analistas del James Webb, exhaustos tras turnos de 36 horas, miraron las pantallas en blanco y sintieron un frío que no provenía del oxígeno reciclado. Por primera vez desde su detección, 3 Atlas se había vuelto verdaderamente invisible a todos los sentidos que la humanidad podía desplegar. Ni infrarrojo, ni radar, ni óptico. Solo un vacío perfecto en las coordenadas donde debería estar. Y entonces, la Luna habló. A las 03:47 UTC del 17 de marzo de 2026, el Reconnaissance Orbiter captó una anomalía térmica en la región del mascón objetivo. Una mancha circular de calor que crecía a razón de 1,2 grados C por minuto. No era lava, no era impacto de micrometeorito. Era simétrico, con bordes definidos que recordaban un iris abriéndose lentamente. En menos de 4 horas, la temperatura superficial alcanzó los 420 grados C en el centro, suficiente para fundir regolito y basalto. Pero no hubo eyección de material. No hubo pluma, solo calor y una nueva emisión electromagnética, idéntica en modulación a la que 3 y Atlas había enviado, pero ahora amplificada 1000 veces. En Karachi, a las 08:43 de esa misma mañana, Shabazz abrió su portátil y encontró su feed de astronomía amateur, inundado de capturas en tiempo real. Los foros privados ardían. Un usuario anónimo con credenciales verificadas de observatorio amateur, en Atacama subió una secuencia de imágenes del telescopio de 1 metro que apuntaba a la Luna. El punto caliente ya medía 3,8 kilómetros de diámetro. Seguía expandiéndose. Esto no es natural, escribió alguien. Es una cerradura girando. La hipótesis del cerrojo y la llave cobró fuerza mortal. Si símbolo 2BB, o UA había sido el reconocimiento pasivo, el escaneo silencioso, y 3 Atlas la llave, ¿qué puertas estaba abriendo exactamente? A las 11:19 UTS, el primer sismógrafo lunar, uno de los pocos instrumentos que aún funcionaban desde la era Apollo, registró una vibración coherente, lenta. El pulso coincidía con el ritmo cardíaco que los geólogos terrestres habían detectado días antes en fallas y volcanes antiguos. Era como si la Luna y la Tierra estuvieran sincronizándose o recordando. En las salas de conferencias seguras de la ESA y NASA, los directores ya no hablaban de posible conciencia artificial, hablaban de activación planetaria.
Alguien proyectó un modelo 3D superponiendo la trayectoria de 3 Sino Atlas con las alineaciones estelares que el analista joven había encontrado en mapas babilónicos. La espiral perfecta pasaba exactamente por el cinturón de Orión, la cabeza de Draco y las Pléyades, y terminaba, con precisión quirúrgica, en la cara visible de la luna, justo sobre el mascón que ahora ardía. Entonces llegó la filtración que lo cambió todo. Un audio de 47 segundos, supuestamente grabado desde una estación de escucha clasificada en Pine Gap, Australia. No eran palabras. Era una secuencia de tonos armónicos descendentes, intercalados con ultra rápidos. Cuando un equipo de lingüistas computacionales y matemáticos lo procesó con redes neuronales entrenadas en todas las lenguas conocidas y en señales SETI históricas, obtuvieron una traducción parcial. No un mensaje, sino una instrucción condicional. Si observas, responde. Si respondes, despierta. Si despiertas, recuerda. 3 verbos, 3 fases, 3 visitantes interestelares. En las siguientes 72 horas, el comportamiento de 3 Mino-Atlas cambió de nuevo. Volvió a ser visible. Su albedo había aumentado un 340%. Ahora reflejaba la luz solar con la eficiencia de un espejo perfecto. Y su forma ya no era fija. Los bordes se ondulaban, como si el objeto estuviera respirando o recalibrándose en tiempo real. El James Webb captó algo imposible. Pequeñas protuberancias que emergían y se reabsorbían en ciclos de 43 segundos. El mismo periodo del latido terrestre. Mientras tanto, en la Tierra, los efectos se multiplicaban. En el Ártico, ballenas beluga comenzaron a emitir vocalizaciones idénticas al patrón de 147 segundos. En las cuevas de Las Caux y Altamira, sensores de ultrasonido instalados por arqueólogos aficionados detectaron resonancias armónicas que nadie había registrado antes. En el desierto de Atacama, un radiotelescopio captó un eco retardado de la señal lunar. Llegaba con 1,3 segundos de retraso, como si hubiera viajado a través de un medio que ralentizaba la luz. Y luego, el 23 de marzo, el apagón, a las 04:12 UTS. Geoestacionarios sobre el hemisferio oriental perdieron señal simultáneamente durante 17 segundos. No fue un pulso electromagnético. Fue una ausencia, como si alguien hubiera colocado un dedo sobre la lente del universo. Cuando volvieron, los relojes atómicos de los GPS mostraban una discrepancia de 0,0000004 segundos. Insignificante para la navegación cotidiana, pero imposible según la relatividad. En foros cerrados, un físico teórico de renombre publicó una sola frase antes de que su cuenta fuera suspendida. El tiempo ya no es local, estamos dentro del pliegue. Shabazz cerró el portátil esa noche con las manos temblando. Afuera, Karachi seguía su ritmo habitual. Claxones, llamadas a la oración, olor a pan recién hecho. Pero en el cielo, justo encima del mar Arábigo, una estrella nueva y tenue había aparecido. No era un avión. No era un satélite. Era demasiado estable, demasiado brillante para ser un dron. Y se movía hacia el sur, lenta, deliberada, como si supiera exactamente dónde encontrar la siguiente puerta. El objeto descendió más. Ya no era una forma distante. Ahora era inmenso, una lente negra que cubría medio horizonte, absorbiendo el resplandor de la ciudad moribunda. En su superficie, los fractales se aceleraron, espirales doradas que se ramificaban en patrones imposibles, recordando las cuevas prehistóricas, los mapas babilónicos, el ADN mismo. No era decoración. Era memoria ejecutándose. Memoria antigua, despertada por nuestra curiosidad.